Hasta ahora, el presidente Gustavo Petro ha respetado la Constitución y la independencia de los poderes públicos. Y aunque sus trinos, cada vez más incendiarios, pues sirven de leña para avivar la polarización, según el Banco Mundial, fíjense ustedes, la economía del país, pues por ahora va por buen camino. Sin embargo, es posible que el estado de las cosas esté a punto de cambiar. Tras la intervención a Sanitas, la mayor EPS privada que tiene Colombia, y la filial de Keralty, la reconocida multinacional de salud española. La Superintendencia Nacional de Salud el día de hoy ha tomado la decisión de tomar la posesión de los bienes, haberes y negocios de la EPS Sanitas. Esta decisión se basa en múltiples razones analizadas al interior del Comité de Medidas de la Superintendencia. Dentro de ellas es importante destacar que la EPS no cumplía con los requisitos de habilitación financiera, principalmente frente al patrimonio adecuado y frente a las reservas técnicas de las que tanto se ha hablado. Además, es la EPS que ha liderado un gran número de PQRs que han venido aumentando, lo que significa que las personas afiliadas a esta EPS no encontraban una adecuada satisfacción a sus derechos al interior de la misma. Un tercer elemento que es importante mencionar es que las deudas que tenía esta EPS con los hospitales, clínicas, con todos los prestadores de servicios de salud venían incrementando y para el año pasado, para diciembre, cerraron por encima de los 2 billones de pesos, lo que claramente afecta a la prestación de servicios de salud. Esa decisión, en apariencia tan ajustada a la lógica, tiene al gobierno al borde de cruzar una línea que no había traspasado. Aunque la intervención se sustentó en unos hallazgos de la Contraloría, según los cuales esa EPS incumplía el requisito de las reservas técnicas, pues la medida se entendió como una represalia contra Sanitas por haber dizque instigado el hundimiento de la reforma a la salud propuesta por el gobierno Petro. El propio presidente fue el que profirió esa temeraria acusación sin ninguna prueba en un trino horas después de la intervención. Miren lo que dice el trino. En la Comisión Séptima del Senado nos derrotó Keralty por ahora. No es cualquier cosa. Nos derrotaron no unos cuantos parlamentarios financiados por unos extranjeros. Nos derrotó una violación flagrante de la Constitución y la ley. Mírese por donde se mire, recursos públicos de la salud financiaron campañas, o recursos extranjeros financiaron campañas y partidos. Eso está prohibido por la Constitución y la ley. Es de un inmenso peligro para la democracia colombiana porque indica no solo la privatización corrupta de la política, sino la pérdida de la soberanía nacional. Sin duda, el país necesita una reforma a la salud. La crisis del sistema no solo era real, sino que se venía cocinando tiempo atrás. Petro lo avisoró en varias oportunidades. Incluso en una entrevista habló de que sin que él tocara nada, el sistema iba a entrar en crisis y todas las EPS se iban a caer chu. Si yo quisiera acabar las EPS, ¿sabe qué hago? No presento el proyecto. Dejo que pase lo que está pasando. Y les demora un poquito los pagos. Y entonces, eso es un dominó. Y hace que... No, ni siquiera hay que demorar pagos. ¿No? No. Simplemente, EPS quebrada, sus afiliados tienen que, como lo han hecho hasta ahora, tienen que pasar a las que quedan. Y esas se caen. Y entonces todo ese mundo ya mayor aún de afiliados tiene que pasar a la que queda. Esa se cae. No es sino esperar. Si yo quisiera eso, no es sino esperar. Para cuando Petro llegó al poder, se estimaba que el hueco fiscal del sistema de salud era entre 3 y 5 billones de pesos. Y como lo ha dicho el presidente, es indudable que ese desajuste se produjo en gran parte porque muchas de las EPS utilizaron los dineros públicos de la salud para su lucro. La misma historia de las EPS.
Si hacemos una comparación ahora que podemos, es la misma historia. Fueron ordeñando las instituciones creadas. Se quedaron con los dineros, se quedaron con las marcas, se quedaron con el prestigio. Y si vamos más allá, es hasta lógica la tesis de que los privados no tendrían por qué recibir dineros públicos y mucho menos utilizarlos para hacer canchas de golf u hoteles, como sucedió con muchas de las EPS hace 10 o 15 años. Sin embargo, nada de lo anterior justifica lo que está haciendo el presidente Gustavo Petro. Eso de acusar sin pruebas a las empresas que están en desacuerdo con sus reformas y señalar de enemigos del pueblo a los congresistas que no las votan o de corruptos a quienes las critican es de un Petro inflexible y autoritario que hasta ahora desconocíamos. Un Petro que está haciendo lo que dijo que nunca haría. Él, que ha sido víctima de la intolerancia de los gobiernos de derecha, sabe más que nadie lo que le ocurre a una sociedad cuando quien la gobierna utiliza el poder para acallar a sus críticos. Al gobierno le sobró soberbia en la forma como presentó la reforma a la salud y en la manera atropellada como hizo la intervención de Sanitas. No solo le faltaron ministros que supieran navegar en el Congreso y dialogar con las EPS, sino que cometió el error de convertir la reforma a la salud en un asunto político e ideológico, en una pelea entre los contradictores de las EPS y quienes las defendían, cuando en realidad la salud es un derecho fundamental que requiere de muchísimos tecnicismos. De la misma manera en que hay EPS que cumplieron su labor y su función, utilizando de manera adecuada los dineros públicos. Y también fue cierto que muchas de esas EPS intentaron explicarle al gobierno cuál era su situación para evitar que todo se viniera como un castillo de naipes, como un chuchuchú. Esto fue lo que dijo en su momento, cuando las cosas se estaban calentando. El entonces vicepresidente de Seguros Obligatorios de Sura, Carlos González. Queremos reiterar que la carta no es una amenaza. La carta era un llamado de atención, un SOS que le dimos al gobierno nacional, que finalmente lo hicimos por escrito porque buscamos de muchas maneras interlocución directamente con el Ministerio de Salud. No la habíamos podido tener en este último tiempo y decidimos enviar una carta donde de forma responsable queríamos contarle al gobierno nacional la situación de EPS Sura y la situación de Sanitas y Compensar, que están viviendo la misma problemática que tenemos nosotros. Entonces no era una amenaza, era un SOS diciéndole al gobierno nacional: sabemos que hay una reforma, pero en este momento tenemos una coyuntura. Con la reforma se deberían solucionar los problemas estructurales del sistema. Y lo que queremos con esa carta, o lo que queríamos con esa carta, era habilitar espacios de conversación que no estábamos teniendo en ese momento con el gobierno nacional, para poder discutir temas de la coyuntura, básicamente económica, que venimos viviendo muchas de las EPS. El presidente ni siquiera pudo lograr un consenso dentro de su propio gabinete y dinamitó la coalición que lo había llevado al poder, acusando a varios de sus ministros de ser un palo en la rueda para su agenda de cambio. Sin embargo, esos ministros, en especial su ministro de entonces de Hacienda, José Antonio Ocampo, fue el que le pasó la tributaria, la única reforma que el Congreso le ha aprobado a Gustavo Petro. Después vinieron las amenazas y el gota a gota. La decisión de quitarle 5 puntos a la UPC, que es el dinero que el Estado entrega a las EPS por afiliado, aceleró el deterioro.
Y por el otro lado, aumentó la amenaza de que si el gobierno no pasaba su reforma, él procedería a intervenir todas las EPS del sistema. Petro reemplazó el consenso y el diálogo por el atropello. Si el Senado no es responsable y hunde la reforma, bajo las actuales normas y con muchas dificultades haremos una transición hacia un régimen mejor, con ayuda de las víctimas del sistema, el Estado, los pacientes, las clínicas públicas y privadas a las que se les debe dinero, el personal de salud que demanda más estabilidad y las EPS que mantienen balances sanos y que son conscientes de este problema. La verdad es que su reforma a la salud nunca fue viable en el Congreso, porque las versiones del proyecto que se presentaron no reflejaban ni los diálogos ni los acuerdos logrados en las mesas de discusión. Por lo menos eso fue lo que dijeron de manera reiterada los partidos con los que se sentó el gobierno con miras a hacer un acuerdo. Buenas tardes. Pues lo que han decidido tanto los parlamentarios de la bancada del partido de la U como de los conservadores es no apoyar la discusión del texto que presentó el gobierno para la reforma a la salud. Ellos lo que han señalado es que efectivamente comparten la necesidad de reformar el sistema. Sin embargo, Petro en su laberinto, sin embargo, se convenció de que esa reforma que no tenía cómo pasar en el Congreso iba a llegar a buen puerto. Solo cuando advirtió que no sería así, decidió anticiparse y hacer unas intervenciones aceleradas, que terminaron, pues, por enterrar el sistema de salud. La salud era un enfermo crítico al que Petro le quitó la máscara de oxígeno. La decisión de intervenir a Sanitas ha producido un efecto dominó que le permitirá al presidente pues hacer su reforma por la puerta trasera. Las EPS se van a suicidar antes de que las maten, me dijo un experto en salud tras la decisión de compensar, de remitir su solicitud de liquidación a la Superintendencia de Salud. En cuestión de meses, el sueño del presidente Petro de tener un sistema de salud estatal será realidad. Sin embargo, la construcción de este nuevo sistema de salud va a ser una obra muy difícil. Y la pelota ahora está en la cancha del presidente. Y lo que preocupa es la manera impulsiva con que el gobierno está enfrentando este nuevo desafío. Porque no parece tener un plan determinado ni una hoja de ruta. Esta es la avalancha de EPS que están en la misma fila de compensar que el ministro de Salud, que tanto ignoró a las EPS, le está pidiendo a compensar que reconsidere su solicitud para ser liquidada. Miren lo que ha dicho ante los medios el presidente de Compensar, Carlos Mauricio Vázquez. Justamente en virtud de eso, Compensar es una empresa sólida, Compensar es una empresa transparente, Compensar es una empresa que está dedicada a tomar servicios. Somos una empresa privada, pero sin ánimo de lucro. Entonces no nos interesa lucrarnos con estas operaciones que hacemos. Y con responsabilidad tenemos que decir hasta qué punto ya no aguantamos y ponemos en riesgo a la caja de compensación. Y eso fue la razón por la cual tomamos esa determinación. Sin embargo, como ustedes saben, hemos venido conversando con el ministerio, hemos hecho anuncios públicos en el sentido ya desde hace más de 6 meses que no veíamos que la cosa pudiera funcionar más si no se corregía de manera estructural. Y por eso hoy tomamos esa decisión. Ustedes recuerdan que hace unos 6 meses enviamos una comunicación junto con otras 2 EPS colegas anunciándole al ministerio que por favor tomara medidas porque no veíamos esa dificultad. Bueno, pues desafortunadamente no han pasado cosas estructurales que nos permitan pensar distinto, y la incertidumbre a futuro sobre el modelo hace pensar que vamos a seguir en una condición de pérdidas como la que tenemos en este momento, y por eso responsablemente y justamente para mantener la fortaleza y la solidez de Compensar, tomamos esta decisión. Hoy el gobierno de Petro tiene la responsabilidad de garantizar la salud a cerca de 26 millones de colombianos. Y todavía no sabemos
qué hará la nueva EPS para absolver a los afiliados de todas las prestadoras de salud intervenidas o que están en liquidación. Lo dramático es que hacia el futuro, pues no hay ningún colombiano con la garantía de que va a tener una atención en salud. De ese tamaño es el problema. Ojalá el gobierno y su ministro tengan listo un plan diseñado para asumir este desafío monumental. Si no lo tienen y están actuando al son de la bulla de los cocos, pues es probable que Petro pase a la historia, no como el presidente del cambio, sino como el presidente que acabó con la salud en Colombia, porque colapsó el sistema que existía y fue incapaz de construir uno nuevo. Se avecina una crisis en los hospitales y mayores obstáculos en el acceso a los medicamentos y drogas, una carencia que ya están viviendo muchísimos pacientes con problemas de salud crónicos. Impulso a gestores farmacéuticos, los operadores encargados de esa dispensación de medicamentos. Se conocieron nuevos detalles, pues según la Superintendencia Nacional de Salud, pues se trata de 3 de los más importantes operadores y con mayor cobertura a nivel nacional, lo que generó esa alerta para abrir la investigación. Según la Ley Estatutaria de la Salud, cualquier intervención en el sistema debe garantizar pues la mejora progresiva del servicio a los ciudadanos. Hoy ese derecho fundamental está en riesgo por la forma atropellada en que se actuó. No se conocen ni siquiera los planes de intervención de las EPS que se necesitan para saber cómo es que se va a garantizar que ninguno de los afiliados sufra interrupciones en su servicio de salud. Y si ni siquiera tenemos eso, imagínense lo que nos falta. En medio de esta incertidumbre ha corrido el rumor de que el gobierno pues está explorando varias fórmulas para ver cómo es que reorganiza este nuevo sistema y entierra el que teníamos. Una de esas fórmulas sería la de decretar la conmoción interior, una medida excepcional que está consignada en la Constitución y que le permite al presidente concentrar más poder porque le da vía libre para expedir decretos con fuerza de ley y suspender leyes incompatibles con el estado de conmoción. También, al parecer, se ha barajado la idea de decretar una emergencia sanitaria, como la de Duque, otra medida excepcional que le permite al mandatario legislar sobre un tema ya muy específico y que se expide cuando se considera que hay hechos sobrevinientes que pueden estar amenazando el orden económico, social y ecológico del país o que constituyen grave calamidad pública. Cobijado por esas medidas de excepción, el presidente puede expedir decretos por un tiempo preciso, saltándose al Congreso, pero remitiéndolos a la Corte Constitucional para su revisión. El último presidente en decretar la conmoción interior fue Álvaro Uribe, que la usó 2 veces. La primera al inicio de su gobierno, cuando argumentó que la nación estaba a la deriva, sometida a un régimen de terror en el que había naufragado la democracia. La segunda fue en el 2008, para enfrentar un paro judicial que llevaba más de 36 días. La paz se llega a través de un proceso de seguridad firme, democrático y eficaz. A la paz no se llega con posturas apaciguadoras del terrorismo. Quizá Petro haya llegado a la conclusión de que la única forma de sacar adelante su agenda de cambio es concentrando más poder en sus manos. Se equivoca. Hacer los cambios a la fuerza, pues nos va a devolver en el tiempo. Y además, fortalece a la oposición y revive a los cadáveres políticos que ahora hinchan su pecho de manera disque heroica para tildarlo de dictador. Sería el colmo que terminemos reviviendo a políticos chamuscados como Germán Vargas Lleras, quien por estos días anda enarbolando la bandera de la democracia y de la transparencia que él siempre aplastó.
Durante 1 año y medio advertimos cómo la salud estaba en grave peligro. Error graso. Pretende el gobierno descentralizando el sistema. Celebro la decisión del Congreso de haber negado el proyecto de ley que fue debatido durante 1 año y medio en el Congreso. Pero deploro la actitud revanchista de este gobierno. El gobierno, a través de la Superintendencia de Salud... Este Petro enconchado de hoy dista mucho del Petro inspirador y visionario que llegó al poder a proponer un cambio esperanzador y un acuerdo nacional para sacar a este país de la desigualdad y las injusticias. De ese Petro cautivador que nos gobernó en las primeras de cambio, capaz de encontrar un consenso para pasar una reforma tributaria y un poderoso plan de desarrollo, pues no nos queda mayor rastro. El Petro de hoy parece escuchar cada vez menos y actuar movido por quienes alimentan sus teorías de conspiración, que le han servido para convertirse en víctima, pero no para solucionar los problemas de fondo, como le corresponde a un jefe de Estado. Hacer los cambios por la fuerza, sin tener una planificación, ni un método para desarrollarlos, ni consenso para acometerlos, pues es una salida autoritaria. Ojalá recuperemos a ese Petro que llegó al poder, el que creía en que los cambios se hacen a través de diálogos y de consenso, respetando los poderes públicos. Así muchos de ellos hubieran abusado de su poder para hostigarlo, como sucedió con el exfiscal Francisco Barbosa. Gustavo Petro estuvo aquí varias veces en A Fondo como candidato y en una de esas entrevistas yo le hice la pregunta de si se iba a quedar en el poder, como aseguraban ya sus detractores. Esto fue lo que él me contestó. Usted, si llega a ser presidente, ¿usted se va a quedar en el poder? ¿Va a ser el articulito? ¿Va a irse después de 4 años o se va a meter a hacer el articulito como lo hizo Álvaro Uribe? Igual que en mi alcaldía, me fui a los 4 años. Yo siempre le he creído al presidente cuando dice que él no se va a quedar en el poder y que va a respetar el orden institucional. Sin embargo, las últimas decisiones que ha tomado atraviesan unas líneas rojas que comienzan a romper la institucionalidad. El poder cambia, dicen los que saben, y a Petro sí que lo ha cambiado. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Editora de contenido, Ana María Girón. Gestora de audiencias, Beatriz Acevedo. Postproducción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.